Hay preguntas que incomodan, preguntas que no se resuelven con un grito ni una consigna, y que sin embargo marcan el pulso de una sociedad libre. ¿Hasta dónde puede llegar la crítica en tiempos de guerra? ¿Es la disidencia un lujo de la paz o una necesidad de la democracia? Esta semana estuvo marcada por la visita de Trump a Medio Oriente, la liberación del secuestrado Idar Alexander a partir de negociaciones directas entre Hamás y Estados Unidos y la aparente negativa de Israel de negociar no solo el final de la guerra en Gaza, sino también las futuras alianzas con países de la región. Y esto deja muchas preguntas. Esas preguntas no están solo relacionadas a los análisis geopolíticos o las cuestiones de política interna, sino también a lo que se informa, cómo se informa y cuándo se informa. ¿Qué pasa con el disenso en tiempos de guerra? ¿Existe tal cosa como la moral nacional? ¿Puede ser esa moral afectada por lo que digan los periodistas? ¿Debe el periodismo reportar cuestiones que, por lo menos a simple vista, se condicen o podrían apoyar a la retórica del enemigo en tiempos de guerra? Estas preguntas llevan mucho tiempo en Israel. Uno de los momentos más álgidos de estos cuestionamientos fue aquel 1 y 2 de septiembre de 2024, cuando Netanyahu en una conferencia de prensa aseguró primero en hebreo, luego en inglés, que quienes protestaban eran funcionales a Hamás. Luego, de hecho, hubo parlamentarios que fueron mucho más lejos, diciendo que las protestas eran financiadas por Irán. Sin embargo, la tendencia fue mucho más allá. En el mundo de la comunicación se comenzó a criticar más abiertamente a medios que cuestionan la continuación de la guerra o califican de crímenes lo que está sucediendo en Gaza, que a las acciones del gobierno. Hoy vamos a partir de un artículo muy provocador de Kalman Lipskind para el diario Ma'ariv, que acusa a la prensa israelí directamente de jugar para Hamás, de debilitar el esfuerzo bélico y de desmoralizar a los soldados del ejército. Desde ahí vamos a recorrer, como siempre, diferentes miradas sobre el rol del periodismo en tiempo de guerra, hasta llegar a un episodio histórico al final de nuestro camino que cambió el rumbo de otra guerra, que es la guerra de Vietnam. Gracias particularmente a un periodista que se atrevió a romper con el relato oficial. Esto es lectura obligada y ya comenzamos. El artículo de Kalman Lipskind, publicado en el diario Ma'ariv, que ya pueden ver en pantalla, no se anda con vueltas. Acusa a la prensa israelí de operar como un instrumento del enemigo. Se refiere a la cobertura de los videos de rehenes publicados por Hamás, a las críticas al gobierno por la gestión de la guerra y a la comparación entre la acción del gobierno israelí y la liberación de ciudadanos estadounidenses. En su análisis, el relato mediático dominante sugiere que Estados Unidos se preocupa más por los rehenes israelíes que el propio gobierno de Israel. Para él, esta narrativa no es solamente falsa, no es esto lo que estamos discutiendo hoy acá, sino que es peligrosa. Según Lipskind, los medios israelíes difunden mensajes que erosionan la moral nacional, que la guerra está estancada, que el Estado abandona a sus ciudadanos, que el costo es demasiado alto, que no hay legitimidad para seguir. Incluso menciona Lipskind el uso de cifras económicas para insinuar que podríamos tener más escuelas si no lucháramos esta guerra. Todo esto, dice Lipskind, configura una narrativa derrotista que sirve nada más que a los intereses de Hamás. Pero él va un poquito más lejos. Señala que los medios reproducen sin filtro los videos propagandísticos de Hamás, transformándose en altavoces de su estrategia psicológica. De hecho, dice, cada vez que Hamás quiere inflamar las protestas de los sábados, lanza un nuevo video de rehenes. Y los medios caen en la trampa. No se trata, dice Lipskind, de informar, sino de colaborar inadvertidamente con la campaña del enemigo. También acusa a ciertos periodistas de impulsar un clima de rendición.
al repetir particularmente que no se puede ganar la guerra, que todo es político, que no hay motivación en los reservistas, que los ortodoxos no van al frente, que es mejor dejarlo para después. Una suerte de música de fondo derrotista que suena sin cesar. Y él concluye: el mensaje subliminal de muchos medios hoy es que la rendición es sensata, que pelear es una locura y que si Israel no entrega todo lo que jamás pide, es culpable de cada rehén que no vuelve. Lo novedoso de este artículo de Kalman Lipskin, periodista tanto de Ma'ariv como de Kan 11 y Kan Reshet Bet, no es solamente el tono agresivo. Este artículo es de suma importancia porque pone sobre la mesa un debate real y que llegó la hora de que todos tengamos. ¿Puede la crítica en tiempos de guerra convertirse en una herramienta del enemigo o es precisamente en la guerra cuando más necesitamos la vigilancia periodística? El segundo artículo que les quiero presentar fue escrito justamente por Ido David Cohen para el diario Haaretz, ya lo pueden ver en pantalla, y ofrece una visión desde dentro del mundo periodístico israelí. Es muy interesante porque describe las tensiones y contradicciones que vivieron al principio de la guerra muchos periodistas que colaboraban justamente con medios internacionales. Este artículo es muy claro, pero también es muy preocupante. Los periodistas, dice, están atrapados entre la obligación ética de informar y la presión, tanto externa como interna, de proteger la imagen del país durante la guerra. Cohen entrevista a varios productores, a varios corresponsales también que narran cómo desde el 7 de octubre la guerra los obligó a redefinir sus propios límites. Uno, Noam Shalev, veterano productor que trabaja con medios extranjeros, de hecho dice: esta guerra no permite hablar de objetividad. Lo que hizo Hamás fue tan brutal que sentimos que no podemos mantener distancia. Para él, explicar el contexto o reportar las consecuencias en Gaza se vuelve secundario frente a la necesidad de mostrar el horror que vivió Israel. El artículo también da cuenta de la política informal de asbará ciudadana o propaganda ciudadana, que de hecho muchos periodistas adoptaron. O sea, ayudar a colegas extranjeros a entender la historia israelí desde una perspectiva empática, cuando no directamente, a veces, alineada con los intereses del gobierno. Sin embargo, no todos están cómodos con este enfoque. Uno de los periodistas que habla, Maya Siminovich, por ejemplo, rechaza la idea de que el periodismo deba convertirse en relaciones públicas. Ella insiste en que su rol es contar toda la historia, incluso cuando eso incluye reportar la devastación en Gaza o cuestionar decisiones del gobierno. Otro punto importante del artículo es cómo la cobertura de Gaza fue restringida. Personas que solían trabajar con equipos dentro del enclave, esta vez se negaron a hacerlo. No quiero colaborar con el relato de Hamás, dicen, pero reconocen que esto deja un vacío informativo bastante peligroso. Sin periodistas internacionales en el terreno, la única versión que se escucha es la oficial, ya sea la israelí o la de Hamás. Este artículo nos muestra que el periodismo no es una torre de marfil, que está hecho por personas que también están atravesadas por el trauma colectivo, la ideología y el miedo. Y, más importante para nuestro tema, que cada decisión editorial, qué contar, a quién entrevistar, qué imagen mostrar, es hoy particularmente un campo de batalla. El tercer artículo del día lo escribe Emma Goldberg justamente para el diario New York Times y presenta una dimensión distinta pero profundamente preocupante del mismo fenómeno, que es el miedo. La idea que plantea es que el clima emocional e ideológico en Israel desde el 7 de octubre generó una especie de entorno hostil para cualquier periodista que no repita la narrativa oficial. Y esta hostilidad no proviene solamente del Estado, sino también de los ciudadanos comunes. Goldberg relata cómo un comentarista crítico, por ejemplo, fue rodeado en su casa por manifestantes que lo acusaron de traidor y lanzaron bengalas hacia su casa. Otros reporteros, como los miembros de un canal de televisión atacados verbalmente por un activista de derecha, viven bajo acoso constante en redes sociales. Algunos incluso recibieron amenazas directas. Una persona de la Unión de Periodistas, de hecho, se entrevista en esta nota de Goldberg y ella lo resume de esta forma. Es un efecto paralizante, dice. No hace falta censura si todos tienen miedo de hablar. De hecho, otra periodista llamada Tal Shalev, que habla con Emma Goldberg,
insiste en seguir escribiendo columnas críticas sobre la conducción de la guerra, pero admite presiones todo el tiempo. Y dice que le dicen que no es el momento para hacer preguntas difíciles, que hay que esperar al final de la guerra. Pero ella se plantea desde un punto de vista profesional: si no hacemos esas preguntas ahora, ¿cuándo las vamos a hacer? El artículo señala que el aumento de la polarización, las redes sociales, la desinformación, crearon justamente una atmósfera de sospecha y censura bastante informal, paraestatal. Ya no hace falta cerrar un medio para silenciarlo. Basta justamente con acusarlo de traidor y dejar que el público haga el resto. Lo problemático acá no es solo el miedo en sí, sino el mensaje que transmite, que hay una única forma legítima de ser israelí, y eso implica justamente callar cuando se duda. Este artículo plantea la existencia de una forma de represión social que muchas veces pasa desapercibida. La imagen a la que estamos acostumbrados es la de una empresa censurada justamente por una dictadura que cierra diarios. Pero el artículo de Goldman justamente nos hace preguntarnos si el escenario no puede ser distinto. Una democracia en guerra, donde la libertad de prensa comienza a erosionarse no necesariamente desde arriba, sino desde abajo. Es por eso que el último artículo que les quiero traer es un artículo del Washington Post que nos ayuda a retroceder un poco para ganar perspectiva, para entender por qué la libertad de prensa en tiempos de guerra es tan crucial y tan incómoda. Basta que miremos hacia atrás. En el año 1968, el periodista Walter Cronkite, rostro de CBS News, viaja justamente a Vietnam. Cronkite nunca había opinado al aire. Era la voz neutra y confiable de la televisión estadounidense, pero tras ver la guerra de cerca volvió con otra mirada. Su especial televisivo terminó con una frase histórica: la única salida racional es negociar, no como vencedores, sino como un pueblo honorable que hizo lo mejor que pudo. Esta frase fue un quiebre. El presidente de Estados Unidos, de hecho, Lyndon Johnson, al escucharlo, según fue reportado luego, dijo: si perdía Cronkite, perdía toda la clase media estadounidense. Cronkite rompió el consenso mediático en un momento donde el gobierno aseguraba que se estaba ganando. La cobertura previa de la guerra evitaba mostrar el horror, las víctimas, el caos, pero el efecto Tet, que es el efecto de una ofensiva sorpresa del Vietcong, mostró a millones de estadounidenses que algo ya no cuadraba. Y Cronkite lo dijo al aire. Algo cambió cuando Cronkite convirtió su reporte en una opinión. Cronkite popularizó el sentimiento antibélico. La intervención estadounidense dejó de ser presentada por los reporteros de televisión como nuestra lucha contra el Vietcong. Los medios de comunicación se distanciaron de la agenda del gobierno y esto allanó el camino, unos años más tarde, para la publicación de hecho de los Pentagon Papers. Lo novedoso del Cronkite Moment no fue solamente su coraje, fue que abrió la puerta para una prensa que no acompañaba necesariamente al poder, sino que lo escrutaba. Y fue eso, mucho más que las balas, lo que cambió la dirección del conflicto. La comparación con lo que estamos viviendo hoy en Israel es inevitable. Hoy en Israel no hay un solo Cronkite. Hay decenas de voces, pero muchas temen hablar. ¿Podría un momento Cronkite suceder hoy? ¿O el costo sería demasiado alto? Lo cierto es que hoy no hay un reportero de este estilo. Hay muchas voces, hay muchos canales, muchas verdades. Esto también afecta al periodismo. El gran poder de persuasión de Cronkite surge justamente de su larga trayectoria de no intentar persuadir en lo absoluto. Esto fue lo que le permitió volar a Vietnam como si fuera un misil balístico intercontinental de objetividad. Pero el último medio siglo justamente presenció una erosión constante de la confianza en instituciones como por ejemplo los medios de comunicación. Los periodistas partidarios, blandiendo lanzallamas verbales, ven a sus homólogos objetivos como vendedores de falsos equilibrios. La cultura mediática ya no requiere ni quiere a alguien con la autoridad para decir, como Cronkite hacía cada noche al final de su programa, y así es. Y esta es la verdad. Pero la pregunta sigue viva. ¿La disidencia debilita al país o lo fortalece? ¿El periodismo crítico es una amenaza o una defensa contra la barbarie? Como sociedad,
tenemos que preguntarnos si queremos una prensa que nos diga lo que queremos escuchar o una prensa que se atreva a incomodar. Si queremos periodistas que funcionen como voceros de un frente interno monolítico o como la conciencia incómoda que nos recuerda, a veces con crudeza, que incluso una guerra justa puede desbarrancarse hacia la injusticia. Porque si luchar por la democracia es solo pelear contra terroristas, entonces bastaría con aviones y municiones. Pero si luchar por la democracia significa también sostener sus valores fundamentales cuando más difícil es hacerlo, cuando duele, cuando irrita, cuando parece contraproducente, entonces el derecho a dudar, a disentir, a decir esto no está bien, es parte de nuestra defensa, no es debilidad. Es la prueba de que seguimos siendo nosotros. Callar todo lo que pueda beneficiar al enemigo no es una estrategia, es pánico. Y cuando el miedo define los límites de lo decible, lo primero que se extingue no es la crítica, es la verdad. ¿Qué tipo de país construimos si la única prensa legítima es la que aplaude? ¿Qué queda de una sociedad que exige lealtad pero no responsabilidad? ¿Y qué pasa si un día el enemigo está dentro, en el poder, en las decisiones, en la corrupción, y ya no quedan periodistas que se atrevan a decirlo? La libertad de expresión no es un lujo, es el aire que respira la democracia, y como todo aire, su ausencia no se nota desde el principio. Se empieza a notar recién cuando empieza a faltar. Por eso la pregunta no es si debemos permitir la crítica en tiempos de guerra. La pregunta es si estamos dispuestos a pagar el precio de tensión, de incomodidad, de riesgo que implica seguir siendo una sociedad libre. Y si no lo estamos, entonces, ¿en nombre de qué estamos peleando? Esto fue Lectura Obligada. Nos vemos la semana que viene con otro artículo, otro dilema y más preguntas. Chao.